aquí. Ya. Bien. México, yo puse, discúlpeme, México es México y América Latina, evidentemente. Bien. Es que yo pensé, discúlpeme, que iba a haber un poquito más de participantes de México, entonces puse los datos de México, pero la encuesta es sobre todo América Latina. Hicimos una encuesta regional sobre internacionalización a través del Observatorio Regional sobre tendencias de la internacionalización en América Latina y el Caribe, que está todavía en Yesalque. Aquí les recuerdo lo que se entiende por internacionalización comprensiva. Es un nuevo concepto que rebasa la noción tradicional de cooperación internacional y esquemas de movilidad. Es comprensivo porque se refiere a que las estrategias de internacionalización deben ser transversales e integradas con un enfoque holístico y sistémico en toda la estructura organizacional y académica, con la finalidad de integrar la dimensión internacional en todas las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. Sistémico, porque se refiere a que entra en la transformación del sistema, se refiere al que el proceso de internacionalización tiene un impacto en todo el sistema y en los tres niveles del proceso educativo. Es decir, a nivel macro, que es donde se toman las decisiones y se diseñan las políticas institucionales. El mediano, que son, por ejemplo, las estructuras y las políticas curriculares y los programas académicos. Y el micro, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel del aula. La internacionalización impacta 4 entornos: la cultura institucional, el entorno formativo, el entorno relacional y el entorno científico. Es importante distinguir entre las estrategias que tienen un impacto en los individuos y las estrategias que impactan el sistema. En la primera, el ejemplo típico es la movilidad, es decir, impacta al individuo. El estudiante, saldrá gracias a una experiencia internacional con un mayor perfil, probablemente en su profesión, pero eso es un impacto individual. Eso no cambia la vida institucional. No mejora por sí solo la calidad de la institución. Lo que mejora la calidad de la institución en una estrategia de internacionalización es, por ejemplo, la internacionalización del currículum o la internacionalización en casa o la internacionalización de la investigación. Porque este produce transformaciones en la estructura y los contenidos curriculares, modifica el perfil de los egresados, incrementa la calidad y la pertinencia de la investigación, por lo tanto incide en la transformación del sistema mismo. Según la teoría del cambio de Phelan, las estrategias sistemáticas son las únicas que tienen la capacidad de producir transformaciones durables en el sistema educativo. Son las que mejoran la calidad, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de los sistemas de educación superior. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí es que no es suficiente con programas de movilidad para tener una internacionalización efectiva. Ustedes tienen que aplicar en sus instituciones el concepto de internacionalización comprensiva. La internacionalización es una herramienta y un medio a la vez. Es una estrategia hacia afuera, es decir, mejora la proyección internacional de la institución y las capacidades docentes e investigadoras.
Es una estrategia hacia adentro, en el sentido que es un instrumento de fortalecimiento institucional, de transformación de modelos educativos y de calidad y pertinencia de la producción de conocimiento. Lo que, en otras palabras, promueve la internacionalización comprensiva es que la internacionalización no debe ser un simple hecho individual de un estudiante o un académico, que se concreta solo en la movilidad de personas, cuyo beneficio es principalmente individual. Debe centrarse en el interés institucional y, por lo tanto, no hay que confundir el hecho de tener actividades internacionales con el de contar con una verdadera política de internacionalización. Lo que recordamos lo que es la definición de la internacionalización, que es un proceso institucional de integrar una dimensión internacional, intercultural y global en las funciones y provisión de la educación terciaria, y busca incrementar la calidad de la educación y de la investigación para todos los estudiantes y el personal de las instituciones, con la finalidad de hacer una contribución significativa a la sociedad. También la definición de Ruzzi, que dice que la internacionalización es un compromiso confirmado a través de la acción de integrar las perspectivas internacionales y comparativas en la enseñanza, la investigación y los servicios de educación superior. A las diferentes preguntas que hicimos en esta encuesta, la primera respuesta es que según las instituciones mexicanas y las de América Latina, ¿sí?, el principal beneficio es desarrollar el perfil internacional de los estudiantes en nuestra región, mientras que para América Latina, globalmente, la mayoría de las instituciones respondieron que es para fortalecer la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades. Las políticas públicas para la internacionalización en México y América Latina es que el 51% de las instituciones señala como insuficiente las políticas públicas en fomento de la internacionalización. Entonces aquí vemos que hay un problema de política pública. Solamente 26% de las instituciones las considera suficientes y 22% buenas. Solo 1% declara que son excelentes. Un estudio hecho por el Consejo Británico sobre políticas públicas, realizados en 26 países de diferentes regiones del mundo. América Latina fueron escogidos 4 países: Brasil, Chile, Colombia y México. Creo que debería haber habido también Argentina, pero bueno, ellos escogieron estos 4 países, ¿sí? Y sobre diferentes rubros de la internacionalización, el resultado de América Latina es sorprendente. En cuanto al apoyo gubernamental en materia de estrategias nacionales para la internacionalización, en cuanto a la apertura del Sistema Nacional de Educación Superior, de la movilidad de estudiantes y académicos y los programas académicos de investigación internacional, Brasil obtuvo la calificación de alta. Fue el único de la región. Chile de baja, Colombia baja, y lo más sorprendente es que México fue muy baja. Y de hecho fue la posición más baja entre todos los países participantes. En cuanto al rubro de aseguramiento de la calidad y el reconocimiento de títulos, la calificación obtenida por los 4 países de América Latina fue de very low, muy baja, correspondiente a la posición más baja de los países participantes, junto a Etiopía y Nigeria. Cabe señalar que Malasia obtuvo la calificación de muy alta y nuevamente Vietnam, Sudáfrica y Filipinas obtuvieron la de high. Okay.
En el rubro de aseguramiento de la calidad y reconocimiento de títulos y grados, ¿sí? Brasil y Colombia obtuvieron la calificación de baja, Chile y México de muy bajo, nuevamente en los últimos lugares. En el caso de México, hubo una anotación especial del Consejo Británico que recalca que no existe una estrategia de internacionalización nacional, a pesar de que la internacionalización se menciona brevemente en los planes sectoriales. Solamente lo menciona en el caso de México. Y es cierto, es lamentable para los mexicanos que están presentes en esta reunión, que México fue el pionero en la internacionalización después de la firma del Tratado de Libre Comercio en 92, 93, pero que después y en la última administración gubernamental que tenemos actualmente, la internacionalización ha perdido grandemente su peso, cuando en los otros países de América Latina la internacionalización ha ido ganando en importancia. Es el caso de Colombia, por ejemplo, es el caso de Argentina, de Chile y por supuesto de Brasil. Entonces ahora México como gran país, como gran sistema de educación superior, ¿sí? Porque los dos más grandes sistemas de educación superior en América Latina son Brasil y México, ¿sí? A nivel de números, ¿sí? Ahora México está verdaderamente preocupante porque está bajando sus lugares en internacionalización, pero por fortuna los otros países, como comenté, Argentina, Chile, Colombia, que ha sido un pequeño país muy activo en este área, van subiendo su ranking en internacionalización. En cuestión de apertura del Sistema Nacional de Educación Superior y Movilidad, nuevamente los 4 países de América Latina, Brasil se mantiene en la posición de alta. Yo creo sobre todo ha sido gracias al programa nacional que hubo que se llamaba Ciencias Sin Fronteras, ¿sí? Que fue un muy grande programa que se aparenta una política pública realmente. Claro que con el cambio de gobierno también no se le dio la misma importancia ni los mismos recursos, pero sí, de todos modos, el gobierno ha seguido apoyando este rubro. Aquí se ve que Chile y Colombia ha pasado de low a high, ¿sí? Y México ha subido de muy bajo a bajo, pero nuevamente en el último lugar de todos los países participantes. En el 89% de las CIES, no repito cada vez, pero es de América Latina, señala que la internacionalización se menciona en su plan institucional de desarrollo. Y luego solamente un 70% reporta la existencia de un apartado específico dedicado a la estrategia institucional de internacionalización. Solamente 26% de las CIES reporta contar con responsables de internacionalización en sus unidades académicas. Solamente el 11% de las unidades académicas o los campus o las facultades, llámese según, yo puse unidades académicas por adoptar un término neutro, porque muchas universidades tienen organizaciones diferentes, han elaborado un plan específico de internacionalización al nivel de la unidad. En cuanto al tiempo que tiene elaborado el plan de internacionalización, solamente se reporta la mayoría entre 1 y 5 años. Es muy poco tiempo. Se ve que la internacionalización formalmente establecida como estrategia institucional, ¿sí? No hablamos de cooperación ni de actividades internacionales, pero de plan de internacionalización. Pues América Latina todavía es recién, es en pañales, si podríamos decir, ¿sí? Y aquí se ve todos los números, no los voy a leer todos los porcentajes, ¿sí? Pero lo que debemos decir es que
se contrasta enormemente con lo que se reporta a nivel global, donde la mayoría de las IES han elaborado sus planes de internacionalización a más de 5 años y una parte a más de 10 años. Las autoridades e instituciones en América Latina consideran la internacionalización como muy importante, solamente el 38%, mientras que a nivel global el 68%. Es decir, la mayoría respondió que era importante nomás. También en cuestión de oficina de internacionalización, le damos en América Latina menos importancia a la oficina de internacionalización en cuestión de su nivel jerárquico. Solamente 20% tiene un primer nivel. Una consecuencia de la mayor importancia que se le ha dado a la internacionalización, por ejemplo, en Europa, es que la mayoría pasaron de ser oficinas de internacionalización a ser vicerrectorías o vicepresidencias, ¿sí? Y eso, claro, si usted da a una función un papel estratégico, tiene que levantarlo a nivel jerárquico. Y entonces, la mayoría de las OEs en los países de América Latina se ubica en el segundo nivel y una gran mayoría también en el tercer nivel. Suele haber una rotación muy alta de los responsables de las oficinas en América Latina. La antigüedad es de 1 a 4 años, lo que es nada, es decir, equivale a un mandato rectoral. Sin embargo, se observa un comportamiento diferente entre el sector público y privado. El sector privado hay mayor permanencia de los equipos de dirección de las oficinas de internacionalización y privilegian, por lo tanto, más las unidades privadas, la profesionalización de su personal administrativo y podría indicar que también son más quizás exitosos en sus estrategias de internacionalización. También un dato sorprendente es que solamente 50% de las oficinas de internacionalización cuentan con un sitio web particular. Sí, pueden estar mencionados en el web genérico de la universidad, pero solamente 50, es decir, apenas la mitad tienen un web, cuando es una herramienta totalmente indispensable para la proyección internacional y para la comunidad, ¿sí? Y solamente de estos 50, el 25% reporta tener el web en inglés, ¿sí? Y un 6% tenerlo en inglés y en tercer idioma. Entonces aquí, por ejemplo, son de las estrategias muy fáciles de mejorar, ¿sí? En cuanto a estructuras programáticas para la internacionalización, son los programas académicos con dimensión internacional en la docencia, el currículum, investigación, extensión, etc. América Latina ha sido señalada, como yo les comenté, por carecer de política nacional para el aprendizaje del idioma inglés, ¿sí? Además de reportar un bajo nivel de formación de los docentes. Es decir, el problema del manejo del inglés en América Latina es sobre todo debido a la falta de formación del profesorado. Recientemente, un ranking mundial del dominio del idioma inglés, comparado con 19 países, realizados por el Instituto Education First, ubicó a América Latina por debajo de Europa, Asia y África. En el caso particular de México, las políticas sobre idiomas del anterior gobierno han sido hasta canceladas. En los otros países siguen los esfuerzos notariamente en Chile. El 85% de las IAS menciona tener una política institucional de idiomas. Lo que se pide para el ingreso es un nivel bajo, A1, A2, salvo, debo de decir, algunos casos de universidades privadas. El 53% de las instituciones latinoamericanas considera la internacionalización en casa como muy importante.
Sin embargo, solamente 71% señalan no contar con una política institucional. ¿Sí? También muy pocos universidades tienen integrados las competencias globales en sus resultados de aprendizajes. En cuanto a programas académicos en colaboración, ¿sí? También América Latina está retrasada. Solamente 38% reporta ofrecer programas de grado conjunto y de doble grado con instituciones extranjeras. ¿Sí? En cuanto a la movilidad de académicos, 52% de las IES reportan contar con ningún programa de apoyo para la movilidad de académicos. Reportan 48% otorgar estos apoyos exclusivamente a profesores de tiempo completo. Y usted sabe que los profesores de completo solamente representan la mitad de los profesores en América Latina. También apenas la mitad tienen un registro de los académicos que obtuvieron algún grado académico internacional. Y eso es un poco un desperdicio de recursos propios, porque si yo hubiera un registro, pues podrían ser estos profesores identificados y son ellos los líderes de los programas académicos internacionales. Y también apenas la mitad considera la experiencia internacional en sus procedimientos de ingreso, promoción, permanencia de personal académico, ¿sí? Y para el periodo 2018-2019, en la movilidad de los profesores fue de menos de 0.5% y claro, después hubo la pandemia, lo que va a ser peor todavía. Los principales obstáculos de la investigación reportados son la falta de financiamiento, lo que corresponde a las tendencias globales, las dificultades para la gestión de recursos externos, poca experiencia o perfil internacional de los académicos, y solamente 26% de las instituciones tienen un programa de financiamiento para la colaboración internacional. Cuando yo debo de decir que aquí es una pérdida de potencial porque está totalmente comprobado la relación que existe en la investigación entre colaboración internacional y calidad. Es decir, entre más los investigadores colaboran internacionales, más tiene relevancia su investigación y sobre todo más citas logran. Y lo que ustedes saben es el nivel de cita es muy importante para las instituciones para su posicionamiento en los rankings. Entonces, es algo que con políticas institucionales fácilmente se podrían resolver. Sin, un escaso 12% de las IES de América Latina recibe financiamiento de organizaciones internacionales para la investigación, en contraste con 33% a nivel global. Entonces, aquí es una pérdida de oportunidad. Nuevamente, los estudios del Consejo Británico reportan que entre un grupo de 20 países, México, por ejemplo, es uno de los 4 naciones que menos financia la investigación, junto con Bulgaria, Chile y Rusia. Es cuestión de, acuérdense que son nada más, el Consejo Británico nada más tomó 4 países de América Latina. Entonces, los 2 países en este sentido mal ubicados es México y Chile. El mejor ubicado fue Brasil, porque de hecho Brasil es el sistema de mayor investigación en América Latina. ¿Sí? Inclusive, nuevamente México se apunta, se destaca como el de menor compromiso con la investigación. Mientras que Brasil, por ejemplo, logró un posicionamiento más elevado en este rubro y otros países también en vía de desarrollo como India, Vietnam,
Bueno, los Estados Árabes no. Omán y Grecia, entonces señala que este es fuerte. En cuestión de movilidad estudiantil, que aquí es interesante ver el resultado, porque es la principal actividad de internacionalización que existe en América Latina. Y sin embargo, si la comparamos internacionalmente, sus resultados son de los más bajos del mundo. América Latina resulta ser una de las regiones con el porcentaje más reducido, 6.4% de estudiantes internacionales en todo el mundo, apenas adelante de Asia Central. América Latina es la región con el porcentaje más bajo de movilidad saliente, ¿sí? Y ocupa el segundo lugar con la proporción más baja de estudiantes de movilidad entrante, después de Asia del Sureste, según la UNESCO. Bueno, la movilidad fue en América Latina y México menos del 0.5%, y las principales regiones con los que interactúan los latinoamericanos es Europa Occidental, América Latina mismo y Norteamérica. Pero la mayor parte de la movilidad entrante viene de la propia región, no de otras regiones. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la movilidad estudiantil? La falta de dominios de idiomas, las dificultades administrativas y burocráticas, y también los compromisos familiares y laborales de los estudiantes, porque nuestros estudiantes tienen una particularidad en América Latina, es que mucho, a diferencia, por ejemplo, el estudiante europeo es un estudiante de tiempo completo. América Latina, la mayor parte de nuestros estudiantes trabajan al mismo tiempo y tienen compromisos familiares. ¿Cómo ha afectado la pandemia la internacionalización? Todavía nos falta estudios al respecto. Nosotros hicimos algunas preguntas todavía. Tendremos que volver a hacer estudios en los próximos meses para saber más sobre este tema. El 70% de las CIES opina que no disminuirá la importancia de la internacionalización. El 66% opina que la internacionalización no se encuentra en riesgo. Sin embargo, el 70% indica que habrá recortes presupuestales en la institución. Y 88% de estas instituciones consideran que estos recortes van a afectar a la internacionalización. Y podemos decir que actualmente a más de 2 años de la pandemia, solamente el 35% de las CIES declara haber adaptado su estrategia de internacionalización a la nueva realidad. Y acaba de salir un estudio global donde dice que en el caso de, el promedio global es que más o menos la mitad, ya más del 50% de las CIES han adaptado sus estrategias de internacionalización. Entonces, eso muestra una vez más un retraso de parte de América Latina. Las actividades que más han crecido es el intercambio de estudiantes, la incorporación de estudiantes internacionales y la movilidad de profesores. Bien. El 76% de las CIES indica haber implementado estrategias de internacionalización en casa, ¿sí? Siendo las 3 principales actividades: la movilidad virtual, la internacionalización del currículo y los programas de sensibilidad intercultural. Sin embargo, lo que llama la atención cuando volvemos a hacer otra pregunta sobre los cambios realizados en los planes de estudio, 82% dice que no ha habido cambios. Entonces, es contradictorio, porque si usted internacionaliza el currículo, forzosamente tiene que hacer cambios en su plan de estudio. ¿Sí? Entonces, solamente el 16% reporta que los planes de estudios están más internacionalizados. ¿Sí? Entonces, todos estos resultados son un poco contradictorios, porque decir que casi 80% ha implementado estrategias de internacionalización en casa
y que sin embargo 82% dice que no ha modificado sus planes de estudios y que 16% solamente tiene planes de estudio más internacionalizados, quiere decir que América Latina todavía está retrasado, no se está adaptando a las nuevas necesidades, por lo menos de manera suficientemente rápida. Que las relaciones de colaboración han incrementado en rubros que son evidentes, que son los COILs y los programas y los convenios para proyectos de investigación en temas relacionados como la salud, ¿sí? Que han disminuido las membresías en asociaciones. Bueno, eso es evidente dado que no ha habido una movilidad, y los convenios de colaboración académica para movilidad. Bueno, como conclusión, podemos decir que México, pero América Latina, son de los países del mundo cuyos gobiernos menos apoyan a la internacionalización y cuyos líderes institucionales menos importancia le otorgan. Las estructuras organizacionales para la internacionalización muestran importante deficiencia o en su caso faltan de consolidación. La dimensión internacional de los planes de estudio y de la colaboración y de la investigación es todavía marginal, periférica y ocasional. Es decir, que todos estos indicadores son lejos de un proceso de internacionalización comprensiva. El 71% de las CIES declara no tener política para la internacionalización del currículum. Solamente el 50% de los que tienen una política, es decir, el 50% del 29%, reporta tener incluidas las competencias globales en los resultados de aprendizaje de los egresados. Solamente el 38% ofrece programas de grado doble contra el 57% a nivel global. El manejo del inglés sigue insuficiente y uno de los mayores obstáculos a la internacionalización. Acuérdese que es el obstáculo que reporta con mayor frecuencia los estudiantes a su movilidad. De hecho, es por eso que los estudiantes de América Latina mayormente la mayoría se mueven entre países de América Latina. El ranking que hemos mencionado, que América Latina se encuentra después de Europa, Asia y África a nivel de manejo del inglés, ¿sí? En cuestión de apoyo gubernamental a la investigación, América Latina junto con África tiene los últimos lugares del mundo. Eso ya es penoso porque realmente a nivel de recursos no nos podemos comparar con América Latina, con África. Yo creo que aquí es una área de oportunidad, ¿sí? Entonces, claro que entre menos recursos hay para la investigación, pues menos habrá para la colaboración internacional en investigación. Y es lo que está pasando, ¿sí? Solamente el 26% de las CIES reporta un programa que fomenta la colaboración en investigación, a pesar que está comprobado que entre más colaboración internacional tiene, mejor es su investigación en cuestión de calidad y relevancia. México y América Latina es uno de los países que menos recibe financiamiento de parte de organización internacional. Acuérdese que recibimos solamente el 12% cuando a nivel global el promedio es de 33%. Entonces, ¿qué podemos concluir? Es que América Latina muestra indicadores negativos en prácticamente todos los rubros de la internacionalización comprensiva, que es la que tenemos de seguir para poder, tener los frutos de la internacionalización y para que la internacionalización nos permita transformar y adaptar nuestros sistemas de educación superior a la realidad global. México ocupa los últimos lugares del mundo, inclusive de América Latina, y los países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia son mejores ubicados en cuestión de internacionalización. Las estrategias son principalmente de tipo individual, es decir, lo poco que hacemos de todos modos lo hacemos en movilidad,
y no lo hacemos donde lo deberíamos de hacer, que es internacionalizar el currículum y de la investigación, que además es un tipo de internacionalización más inclusiva y solidaria, porque es muy poco, de todos modos, los estudiantes que tienen recursos para tener movilidad internacional. Entonces, la mejor manera de tener una internacionalización para la mayoría de nuestros estudiantes es hacer una internacionalización del currículum. Y eso es lo que llamamos una internacionalización más inclusiva. Entonces, la internacionalización, su impacto en América Latina es moderado, podríamos decir, y difícilmente puede contribuir de manera por lo menos significativa a la transformación de nuestro sistema de educación superior. A pesar de la crisis que existe, como a pesar de las crisis que siempre son una oportunidad para el cambio, puede resultar un desafío para las instituciones mexicanas y latinoamericanas, ¿sí? Si no descansan en un proceso de internacionalización comprensiva antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿sí? Se va a hacer más difícil todavía hacer una internacionalización en casa, porque ahora el cambio que requiere y que se ha mostrado a través del impacto del COVID es que debemos de hacer esfuerzos mayores en términos de internacionalización en casa, estrategias de internacionalización en casa. Pero para ello necesitamos sólidas políticas públicas e institucionales, donde vimos que justamente hay una debilidad. Tenemos que tener el know-how para diseñar e implementar estrategias de la complejidad de la internacionalización del currículum y de la internacionalización en casa, que son de lejos las más difíciles de implementar. Necesitamos un personal académico internacionalizado, estructuras de gestión y coordinación más profesionalizadas y, por supuesto, que se requiere estrategias financieras adecuadas y suficientes. Lo que también va a ser más difícil de lograr después de la pandemia, dado que, según las previsiones de la OCDE y también de CEPAL, América Latina es de las regiones más impactada por los efectos negativos económicos del COVID. Entonces, en nuestra opinión, si las condiciones de internacionales comprensiva eran lejos de existir en América Latina antes de la pandemia, será aún más difíciles de lograr en la pospandemia. No, según el Consejo Británico, la situación deficitaria de América Latina en cuanto a la internacionalización se debe que en parte su sistema se encuentra todavía en consolidación, ¿sí? Por lo tanto, la internacionalización tiene todavía baja prioridad, ¿sí? Puede deberse esta situación deficitaria, ¿a qué se debe? Pues puede ser una falta de visión de los tomadores de decisión políticos y educativos, o también a una subconceptualización del potencial de la internacionalización en la transformación del sistema de educación superior. Contrasta marcadamente con los países emergentes asiáticos, que han tomado la decisión estratégica de invertir masivamente en la internacionalización para acelerar la transformación de su sector de educación superior y de su sociedad en general. Es el caso, por ejemplo, de China. Todas las universidades chinas tienen centros de educación internacional muy desarrollados. También ha sido el caso ejemplar de Corea del Sur, ¿sí? Que es un país que ha apostado a la internacionalización desde 2 o 3 décadas y que son de los sistemas educativos ahora más desarrollados del mundo, ¿sí? Estar un paso atrás del proceso mundial en cuestión de internacionalización de la educación superior podría tener un alto costo para el futuro desarrollo económico y social para América Latina. La educación, hay que recordar, es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara desde hoy.
Por eso se debe invertir masivamente en una educación capaz de responder a los retos del futuro. Tener una educación superior que no sea internacionalizada y alejada de las tendencias globales se convierte en una falta de oportunidad para el desarrollo futuro de América Latina. ¿Qué se recomienda? Yo hice algunas recomendaciones muy rápidas porque hay mucho más. Yo creo que sería muy importante para las instituciones de educación superior definir objetivos, ¿sí? claros de lo que se quiere por la política de internacionalización, fortalecer nuestra gestión y profesionalización de las oficinas de relaciones internacionales, fomentar las alianzas interinstitucionales con una adecuada selección de socios, con el criterio de complementariedad y comprensión mutuo, compromiso mutuo. Es decir, una cooperación solidaria, pero que sea una mezcla de los modelos norte